Saludos a los participantes de la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela. Mi nombre es Zoila Rosa Amaya y estoy adscrita al doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo, Venezuela. El título de mi ponencia es COVID-19, ruptura del tiempo y de la organización de la vida cotidiana en Venezuela. El estudio tuvo como propósito utilizar las categorías propuestas por Dessertó y Lefebvre para analizar la vida cotidiana del venezolano en el marco de la pandemia COVID-19. Entendemos la cotidianidad como la dinámica, actos, rutinas, hábitos que combinados con una serie de recursos o medios hacen posible la reproducción de la vida social e individual. A diferencia de Agnes Heller, quien propone una sociología de la vida cotidiana, Michel Dessertó y Henri Lefebvre apuestan por la sistematización del abordaje de la vida cotidiana desde la filosofía. Del primero se ha tomado la categoría referida a la organización y del segundo su clasificación del tiempo en la vida cotidiana. Es importante destacar que el motivo del interés por la comprensión de la vida cotidiana data de mucho antes de la pandemia, pues debido al conflicto multidimensional del país y a las sanciones económicas del gobierno de los Estados Unidos, hemos atestiguado los sustanciales cambios en la vida cotidiana. Estos cambios se traducen en un quiebre de la rutina, que pasa a convertirse en contingencia, y frente a cada nueva contingencia, que puede estar relacionada con la carencia de bienes o servicios, cada venezolano debe adecuar sus actos y decisiones del cada día. En Venezuela, los tres grandes ámbitos de análisis de la vida cotidiana descritos por Lefebvre, es decir, lo funcional, lo estructural y lo formal, han sido notablemente afectados desde mucho antes de la pandemia. Con respecto a lo funcional, nos encontramos con instituciones disfuncionales imposibilitadas para dar respuestas a las necesidades de la población o inexistentes. Esta incapacidad institucional, a su vez, afecta lo estructural y lo formal, haciendo que cambie tanto las estrategias como los grupos y las redes de información. Con la pandemia, esta contingencia se agudiza o se radicaliza, y así podemos encontrar importantes cambios en la organización del espacio y del tiempo. Lefebvre clasifica las horas del día, de la semana, del mes, del año en tres categorías: el tiempo obligado, el del trabajo formal, profesional, informal, la escolaridad; el tiempo libre, esparcimiento y ocio; el tiempo forzado, el de las exigencias diversas fuera del trabajo, transporte, gestiones, diligencias y trámites diversos. Primero, el tiempo obligado: trabajo formal, profesional, informal, escolaridad. La categoría de tiempo obligado sufrió fuertes modificaciones debido a las restricciones impuestas por decreto gubernamental. Se redujo el número de horas laborables para los empleados y encargados de comercios, alimenticios y farmacéuticos, mientras que el resto de actividades fueron suspendidas en su totalidad. En este sentido, el tiempo obligado se redujo notablemente con incidencias negativas en la vida cotidiana, debido a que muchos hogares y personas padecen la reducción abrupta de sus ingresos. La economía informal disminuyó por la restricción a la movilidad. Sin embargo, subsisten las transacciones marginales
de algunos productos vía virtual. Las actividades escolares presenciales se suspendieron, pero se dispuso de asignaciones y tareas vía WhatsApp. Segundo, el tiempo libre, ocio, esparcimiento. La cuarentena redujo el espacio de las personas al interior de sus hogares. Sin embargo, desde el auge de las tecnologías, el tiempo de ocio es una categoría fuertemente impactada. La mayor parte del tiempo libre transcurre frente a los teléfonos, las pantallas de diferentes dispositivos y en menor medida frente a la televisión. En este sentido, la cuarentena, si bien amplió el tiempo de ocio, no modificó sustantivamente la forma de empleo de este tiempo. Cambiaron desfavorablemente las rutinas de las personas habituadas a realizar deportes o actividades al aire libre. Hay diferencias entre el empleo del tiempo libre en los barrios y en las urbanizaciones. En los primeros hay un mayor acuse de dinámicas y juegos, mientras que en las urbanizaciones priva el sedentarismo, dada la mayor capacidad de acceso a dispositivos tecnológicos. Tercero, el tiempo forzado, el de las exigencias diversas fuera del trabajo, transportes, gestiones, diligencias y trámites diversos. La franja del tiempo forzado se ha dilatado en la cotidianidad del venezolano, pues la falta de transparencia y la escasa comunicación demandan la inversión de una mayor cantidad de tiempo en procesos que permitan aprovechar los exiguos ingresos. Las personas invierten gran cantidad de tiempo en buscar rebajas y mejores ofertas en los mercados. De igual manera, el desmantelamiento del transporte público supone un mayor tiempo de espera para el desplazamiento personal y el cierre de entidades bancarias implica un mayor lapso de espera para conseguir efectivo. Asimismo, la burocracia ha extendido el tiempo destinado a trámites comunes. Los procesos burocráticos se agravan y el tiempo destinado a actividades relacionadas con la burocracia se incrementan por factores adicionales como las fallas en los servicios públicos, suministro eléctrico, agua, transporte, que impiden la ejecución de ciertas actividades y limitan o desmotivan la asistencia de los empleados y trabajadores a los puestos de trabajo. Sin embargo, la restricción a la circulación impuesta por la cuarentena ha supuesto el constreñimiento del tiempo forzado. En gran medida, muchas de las actividades cotidianas han sido pospuestas y prorrogadas por la pandemia. Para Dessertó, la organización de la vida cotidiana se articula al menos en dos registros: los comportamientos y los beneficios simbólicos de hallarse en cierto espacio. Los comportamientos se traducen en la indumentaria, la aplicación más o menos estricta de códigos de cortesías, el ritmo del caminar, el acto de evitar o de usar tal o cual espacio público, cuyo sistema es visible en el espacio social de la calle. La pandemia introdujo modificaciones en el comportamiento asociadas a imposiciones y recomendaciones sanitarias y de bioseguridad. El coronavirus impuso cambios en los códigos de cortesía. Los venezolanos, acostumbrados a saludarse con un beso en la mejilla o con un apretón de manos, acogieron otras fórmulas, sugeridas o viralizadas por las redes sociales, como el saludo codo a codo, un leve movimiento de la cabeza, de la mano o cualquier otro gesto reverencial. El uso obligatorio de tapabocas para ingresar a los establecimientos comerciales o para el desplazamiento por el espacio público supuso uno de los cambios más perceptibles en la cotidianidad. La creatividad permitió a los venezolanos improvisar mascarillas con toda suerte de materiales, con envases plásticos y diversos géneros de textiles. La COVID-19 también supuso un acto de distanciamiento social, físico y humano. Resultó imperante exigir una distancia de entre 1 metro y 1,5 metros de separación entre las personas en los diferentes lugares de encuentro.
Segundo, los beneficios simbólicos esperados por la manera de hallarse en cierto espacio. Encontrarse bien conlleva algo. La clave es desentrañar qué implica ese algo. Las medidas de bioseguridad, lavado frecuente de las manos, uso del tapabocas, la distancia física o social, el cambio y lavado de la ropa de manera inmediata al ingresar al hogar, se transmitieron a través de los medios de comunicación como un llamado, más que a preservar la vida propia, al cuidado de los otros, los miembros de la familia, especialmente de los ancianos, quienes conforman la población más vulnerable y con mayores riesgos de mortalidad por la COVID-19. Cada persona es una potencial y asintomática fuente de contagio. Eso llevó a la mayor parte de la población a acatar de manera voluntaria las recomendaciones sugeridas por diversos organismos internacionales, entre ellas las sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco puede excluirse de la expectativa de beneficios simbólicos el reconocimiento y el autorreconocimiento derivado de esos actos cotidianos desplegados durante la pandemia. En el fondo, pese al hecho de saber si ser reconocido como parte de una comunidad, de un grupo, como alguien que vela, se preocupa y se responsabiliza por el cuidado de sus miembros, especialmente válido en lo concerniente al grupo familiar. Con la aparición de la COVID-19 se introducen cambios en la dimensión temporal y en la organización de la vida cotidiana. Se reduce el tiempo obligatorio y forzado, se amplía el tiempo de ocio, se transforman los gestos, las fórmulas de cortesía, los pequeños rituales, se impone lavarse las manos muchas veces y de otro modo, acatar la distancia física, social, alejarse de los otros. El Estado decreta, impone, limita y restringe el movimiento en el espacio público. En el hogar se vuelven repetitivos los rostros familiares, se resaltan las pequeñas rutinas diarias, se revelan las imperfecciones. Las actividades se concentran en los actos cotidianos de la alimentación, la higiene propia y el cuidado de la casa. No obstante, también quedan expuestas las carencias, las preocupaciones y la desazón producidas por los exiguos recursos para acometer la satisfacción de las necesidades, con el cierre de los lugares de trabajo, la imposibilidad de surtir los vehículos de combustible para comprar el alimento o el agua. También se exacerban los vicios, las prácticas ilegales, descuella el mercado ilegal de la gasolina y se incrementa la reciprocidad negativa, lo que no es más que el desgarramiento de la vida cotidiana aplastada por la urgencia. Saludos a los participantes en la cuarta conferencia de la red de centros Claxo Venezuela. Mi nombre es Jesús Puerta, soy doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar, comunicador social de la OCAP, profesor del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo y soy autor de diversas publicaciones científicas y literarias. El título de mi ponencia es Cotidianidad y cuarentena en el marco de la crisis compleja de Venezuela. Para hacer la caracterización de la cotidianidad en Venezuela, en primer lugar hay que tomar en cuenta que nuestra cotidianidad es diferente de la normalidad, entendida esta como los usos estabilizados por la repetición. Se trata de una cotidianidad urgente, es decir, hecha con ritmos desiguales, esquemas cambiantes, radicalmente contingente, cambiante, hecha de urgencias, lo cual exige a los individuos un cambio permanente de actitud, disposición y habilidades. Se encuentra enmarcada además en la crisis compleja del país. Estoy usando el concepto de crisis compleja en el sentido de una combinación de factores. En primer lugar, un desmoronamiento de la economía formal. Esto implica una parálisis del aparato productivo, especialmente de la industria petrolera, que es la principal del país, y la presencia de una hiperinflación. Esto afecta, por supuesto, a los ingresos de las familias, su capacidad adquisitiva, así como el empleo.
Asimismo, hay un colapso institucional a todo nivel, no solo de los organismos del Estado, los poderes públicos que se encuentran prácticamente suspendidos por decisiones políticas, sino también instituciones como las escuelas, las universidades y los servicios públicos. Esto también ha ocasionado y además refuerza el conflicto político extremadamente polarizado que marca prácticamente todas las relaciones personales y sociales. A esto se suma un empobrecimiento generalizado indicado por la caída abrupta del Producto Interno Bruto. Asimismo, los flujos migratorios, tanto un éxodo que algunos organismos internacionales han calculado en 4 millones de personas, así como los retornos de grupos migratorios que vuelven a salir y vuelven a entrar. A todo esto se agregan las sanciones financieras y económicas del gobierno de los Estados Unidos, y a todo esto se suma la crisis sanitaria a raíz de la pandemia de la COVID-19. Para nuestra reflexión usamos las concepciones y teorías de dos autores especialmente, Henry Lefebvre y Agnes Heller. Nos llamó la atención porque es un marxismo humanista articulado con la fenomenología, especialmente en el uso de la categoría del mundo de vida, que es aquel conjunto de prácticas, significaciones de los individuos en relación con otros individuos enmarcados en las relaciones sociales. Todo ello da pie a ciertas objetivaciones. Según Agnes Heller, las objetivaciones de la vida cotidiana consisten en objetos, usos y lenguaje. Pero, como en el caso de nuestra cotidianidad urgente, esto no se logra normalizar porque no hay repetición, porque está hecho a base de urgencias. Lo que sí se mantiene es lo que Heller llama el pragmatismo diario, es decir, una mentalidad, una racionalidad que se basa en afirmarse en resultados inmediatos, en beneficios inmediatos de las prácticas. El contexto de la cotidianidad en Venezuela es un cruce de escalas espaciotemporales. Por una parte está un conflicto mundial a nivel económico, comercial, financiero, político y también en casos de tipo militar entre las potencias que se disputan la hegemonía del sistema mundo capitalista. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados europeos, y por el otro, Eurasia, China y Rusia y sus respectivos socios y aliados. También marca nuestra cotidianidad el conflicto político nacional, que se ha visto marcado por una permanente escalada de acciones de uno y otro bando. Esto ha llevado a una suspensión de la institucionalidad, especialmente a partir de 2015, con la puesta en desacato de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, además la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el 2016, constituyente que se convirtió más que en una elaboradora de una nueva constitución en un organismo supraconstitucional y supralegal que suspende el resto de la institucionalidad estatal, y asimismo la aprobación de la ley antibloqueo en este año, el cual le otorga al Ejecutivo la atribución de inaplicar leyes en el aspecto económico. Asimismo, la crisis económica, que viene marcada por una hiperinflación desde el 2016, precedida por niveles muy altos de inflación, por supuesto, la caída de los precios y de la producción petrolera a partir de 2014 como efecto mediato de la gran crisis financiera mundial del 2008, la escasez de gasolina por la parálisis de la industria petrolera nacional, la escasez de gas doméstico que impide el normal funcionamiento de los hogares, el deterioro de los servicios públicos. Todavía se recuerda el gran apagón del marzo de 2019, pero esta situación de apagones y de interrupción del flujo eléctrico es prácticamente constante en algunas regiones del país y de las ciudades. Asimismo, el racionamiento del agua, un agua que además deja mucho que desear en términos de higiene. Asimismo, la escasez de gasolina, que se vio paliada por una importación también de emergencia. A esto se agregan las sanciones internacionales de tipo financiero decididas por el gobierno de los Estados Unidos,
en el 2019 y la última declaración de la pandemia y el decreto de cuarentena en marzo de este año 2020. Algunos elementos, estadísticas e indicadores de estas crisis es la crisis del control de cambio entre el 2003 y 2018, que dejó como resultado una fuga de capitales por el orden de los 700.000 millones y eliminó prácticamente el poder adquisitivo de la moneda nacional, sustituida de facto por el dólar en los intercambios comerciales. A partir de 2016 arranca el proceso hiperinflacionario y alcanza un índice anualizado del 2.616% en 2017. Las reservas internacionales caen drásticamente y en 2018 se situaron en 9.300 millones de dólares. Asimismo, hay una pulverización de los salarios y el mínimo llega a ubicarse en 0.9 dólares para octubre de este año 2020. Esto, por supuesto, tiene un impacto en la cotidianidad. En lo psicológico y emocional hay ansiedad, angustia, depresión, desesperación y emergen rasgos maníaco-depresivos, es decir, ciclos de gran entusiasmo y energía seguidos de ciclos depresivos, de desesperación y desesperanza. En cuanto a la administración del hogar, sigue centrada en la mujer que asume nuevas cargas sobre sí. Es afectada por los aumentos de precios debido a la hiperinflación y la dolarización. Además, se observa cambios en el menú alimenticio. Hay hogares que comen prácticamente una sola vez al día cuando hay modificaciones de los horarios de las comidas. Además, hay la necesidad del desarrollo de una gran logística para las colas, para la gasolina y para comprar los alimentos o las medicinas, el desarrollo también de nuevas estrategias de supervivencia y otras fuentes de ingresos. Los profesionales se convierten en reposteras, los abogados se convierten en motorizados, etc. En relación a la comunicación, hay un incremento del uso de las redes sociales, donde también se siente la polarización política, toda esta patología comunicación caracterizada por 4 aspectos. En primer lugar, la falta de acuerdo en la significación de las palabras y las expresiones, incluso a nivel léxico. Por otra parte, la falta de respeto hacia las posiciones del otro y sus turnos en el diálogo comunicacional. En tercer lugar, la suposición de malas intenciones en el otro, lo cual enturbia las intenciones de la comunicación y asimismo una falta de acuerdo general en cuanto a los criterios para captar la realidad. Asimismo, se nota esos impactos en el transporte, en prácticamente la desaparición del transporte público, su merma, y eso hace que se incrementen las largas caminatas de las personas. En el aspecto laboral aumenta el teletrabajo, se emergen de nuevo los toderos. Los toderos es una vieja tradición venezolana de la persona que sabe hacer de todo, que brinda una variedad de servicios, desde electricista, plomero, albañil, jardinero, de todo tipo, servicios de todo tipo para poder sobrevivir. Se generalizan los servicios como la compra de agua potable y el reparto a domicilio de las compras. Es posible que también haya un incremento de la delincuencia. Pero todo esto, al final, y como resultado de toda nuestra reflexión, evidencia cambios subjetivos del venezolano. Hay un cambio en la valoración de su identidad nacional, en la pérdida de perspectiva de la nación. Hay una pérdida de perspectiva acerca del futuro del país, de la posibilidad de que el país pueda resolver sus problemas y salir adelante, que se reinicie una supuesta normalidad donde todos podamos trabajar normalmente en nuestros empleos, en nuestra profesión, y los precios sean accesibles a nuestros presupuestos familiares. Asimismo, es que hay que destacar como impacto de la crisis compleja un énfasis en el rol clave de la mujer. La mujer es administradora
del presupuesto familiar, es administradora de los tiempos en el hogar, además desarrolla estrategias de supervivencia con nuevas fuentes de ingresos, tiene que diversificar sus habilidades y competencias. Muchas gracias por su atención. Mis saludos, mi nombre es Ángel Deza, soy miembro del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. Mi ponencia, Estrategias de Solidaridad y Sobrevivencia en Atención en Salud en tiempos de pandemia y agresión económica estadounidense. El caso de una organización de padres neonatos. El presente trabajo se origina de una vivencia familiar en tiempos de la pandemia y de la brutal agresión económica a la que estamos siendo sometidos los venezolanos. Es una expresión de la vida cotidiana en el terreno de la salud y pretende registrar una manifestación de transformación cultural en un ente de prestación de servicio en salud. El contexto en que se da es en el terreno de la salud, en el cual identificamos que la atención en salud en Venezuela, en la actual coyuntura, está afectada, entre otras cosas, por dos líneas gruesas. Primero, la caída abrupta de los ingresos nacionales producto de agresiones externas. Y segundo, la declaración de emergencia nacional por efecto de la pandemia por coronavirus, que azota a la humanidad desde inicios del año 2020. La motivación que nos lleva a este trabajo es una vivencia propia de 11 días contados desde el 24 de septiembre al 4 de octubre del año 2020 en un centro hospitalario de relevancia, apoyando a un familiar con un hijo internado en cuidados intermedios e intensivos. La motivación secundaria es el hallazgo en esa vivencia de una organización informal que como estrategia de solidaridad y sobrevivencia acoge y acompaña a los padres de los neonatos. Debemos identificar las condiciones del centro hospitalario. Allí vemos unas fortalezas y unas debilidades. Las fortalezas identificadas en las buenas condiciones estructurales, un equipamiento de reciente tecnología bastante aceptable y un personal altamente motivado. Como debilidades identificamos la carencia de mantenimiento preventivo a ese equipamiento, pero sobre todo la inexistencia de materiales consumibles, tanto insumos para la limpieza y desinfección, insumos médico-quirúrgicos, guantes, gasas, sondas, jeringas, lencería, así como de medicamentos para los neonatos. De allí que se genera entonces la situación vivida por los padres de neonatos, objeto de nuestro estudio y reflexión. Para poder acceder al servicio de este centro hospitalario, hay una exigencia de que se presente el paciente con un kit sanitario obligatorio para poder ingresar la parturienta. También existe constantes requerimientos a ser adquiridos en el mercado, exámenes de laboratorio, insumos médicos, medicamentos, con los cuales no cuenta el centro hospitalario y que deben ser suministrados por los familiares. Los padres que están siendo atendidos provienen de los estratos C y D de la población, aun cuando en la coyuntura actual también hay la presencia de perteneciente al estrato B, sobre todo por la emergencia nacional. Ahora bien, el costo promedio diario de estos insumos que deben ser suministrados y medicamentos y exámenes es de unos $30. Finalmente, se señala que los padres deben pernoctar en las adyacencias del hospital, estando pendientes para cualquier momento en que se exija la entrega de estos insumos. La organización informal como estrategia de solidaridad y sobrevivencia que acoge a los padres de los neonatos es una iniciativa de una servidora pública perteneciente a un área organizacional denominada Protocolo, la cual la promueve y la lideriza. Tiene como eje la cooperación y ayuda mutua entre los papás de las y los neonatos internados en cuidados intermedios e intensivos. Para afiliarse, eso se hace de carácter voluntario. Sin embargo, quien tiene la última palabra
para el acceso es la creadora de la organización. El liderazgo tiene un carácter fundamentalmente aleccionador, haciendo tomar conciencia a los papás de la importancia de su rol como apoyo a los pacientes de su familia, generalmente la madre y el niño que se encuentran internados, así como la necesidad de apoyo y ayuda mutua entre los padres integrantes de la organización. Los padres miembros tienen manifestaciones de solidaridad permanente ante los requerimientos de insumos, no solo para sus propios hijos, sino para los de el resto de los miembros de este colectivo. En caso de que alguno posea un insumo, un medicamento que se le pide a otro padre, lo entrega a sabiendas de que se le va a reponer de manera oportuna. Los padres cuyos niños son dados de alta generalmente donan los insumos médicos y medicamentos que le quedaron, constituyéndose así un pequeño almacén que servirá para auxiliar a quienes así lo requieran. La comunicación se da a través de una herramienta de red social llamada WhatsApp, al cual se le da acceso a todos los miembros que se incorporen. Generalmente los padres pernoctan en las áreas adyacentes al hospital, pero ha sido tan positiva la respuesta de los padres, de manera respetuosa y disciplinada, que les permiten quedarse en zonas más seguras y más accesibles al área de hospitalización de los neonatos. La experiencia, según quienes las han vivido, es gratamente aleccionadora, caracterizada por la solidaridad, el compañerismo y la cooperación. Revisando investigaciones de casos similares, no conseguí otras experiencias de constitución de organizaciones informales de ayuda mutua como las que hemos estado registrando. A manera de conclusión, debemos decir que se debe resaltar la capacidad de esfuerzo del personal de salud del centro de asistencia, el cual es digno de especial mención. El equipamiento de alta tecnología del que dispone el hospital denota que el Estado ha hecho una importante inversión en su adquisición. Sin embargo, la ausencia de mantenimiento, así como la muy baja remuneración del personal, reflejan las extremas insuficiencias presupuestarias actuales. La situación del sistema de salud, en especial el área de atención intermedia e intensiva a neonatos del hospital estudiado, se ve sumamente comprometida como efecto inmediato de la carencia de recursos presupuestarios y como impacto de las medidas de agresión promovidas por el gobierno estadounidense. La emergencia de salud provocada por la pandemia por el COVID-19 genera condiciones adversas para la atención de partos de riesgo y en especial para la atención de neonatos en condición de prematuro, evidencia de lo cual el importante número de neonatos fallecidos durante el periodo del evento observado. La carencia casi absoluta de insumos y medicamentos, tanto en la unidad de cuidados intermedios como en la de cuidados intensivos, pone en serio peligro la sobrevivencia de los neonatos internados, más aún cuando los altos costos deben ser asumidos totalmente por los familiares de estos, cuando en teoría se goza de un sistema de salud gratuito y de amplio acceso universal. Como vivencia de la vida cotidiana, los padres de neonatos internados en cuidados intermedios e intensivos, especialmente los de escasos recursos, pero no solo ellos, encuentran en una organización como esta una base de apoyo extremadamente valiosa, no solo en el terreno material, sino especialmente en el apoyo moral y la solidaridad tan necesarios en situaciones extremas como las que ellos han vivido allí. La iniciativa de conformar una organización sobre la base de la solidaridad y la cooperación es muestra de que, a pesar de las duras condiciones impuestas por las limitaciones presupuestarias reflejadas en la precariedad salarial, el personal de salud es capaz de ir muchísimo más allá de los límites que les imponen las reglas formales de la organización hospitalaria, lo que pudiera ser muestra de los procesos de transformación cultural vivenciados en estos tiempos. Finalmente, experiencias como la organización informal de padres de neonatos internados tienen valor como para ser estudiadas y probablemente replicadas en otros entes de atención en salud, en tanto expresión de una posible transformación cultural y en proceso. Muchísimas gracias. En el marco de la mesa de nuestro doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales, Cuarentena en la Pandemia, la vida diaria en una Venezuela en emergencia,
quiero compartirles un poco las reflexiones que hemos podido realizar acerca de la vida diaria en la educación ante las desigualdades preexistentes por y post la pandemia. Es bien sabido que en Venezuela se viene sucediendo un proceso de precarización de la educación importante, de alguna manera cruzada por la crisis política, social y económica que venimos viviendo desde hace algún tiempo. Después de un largo periodo de una fuerte crisis política, se agrava una crisis económica impulsada por la baja de los precios del petróleo en una cultura meramente extractivista y rentista. Esa crisis económica ha generado, como nunca visto en Venezuela, el fenómeno de la migración, y ese fenómeno ha atravesado la educación de manera importante, ya sea por la cantidad de docentes que han renunciado al Ministerio de Educación, la cantidad de padres, niños que han desertado de la escuela, de padres que se han ido y han dejado a los niños con los abuelos, de las crisis de la familia que puede haber significado todos esos procesos de migración. La hiperinflación, que por supuesto también cruza y afecta de manera significativa la educación, porque pues las familias cada vez tienen mucho menor, es mucho menor su poder adquisitivo, y eso por supuesto genera también una alimentación deficiente que ha hecho que los niños inclusive falten mucho a la escuela por esa razón, porque además de ello el programa de alimentación escolar ha tenido muchísimos problemas a lo largo de toda su operatividad. Las fallas en los principales servicios que afectan la calidad de vida sin duda han afectado también la educación. La falta de electricidad, de agua, de gas, de transporte, la crisis de la gasolina, la crisis en las comunicaciones y el acceso al Internet han hecho que la educación en todos los niveles y modalidades se haya afectado. La amenaza de la intervención extranjera y las cruentas medidas de bloqueo, aunado a la falta de gobernabilidad, ineficiencia y corrupción que venimos observando desde hace algún tiempo para enfrentar esta crisis, pues ha hecho que la educación haya disminuido la planta física, el mantenimiento, los recursos, la formación de los docentes, a pesar de que se dio en Venezuela un programa de formación importante a nivel nacional. La calidad de vida de los docentes hace que por supuesto se haya afectado la educación, el número de niños que se están dando en la escuela, etc. Aunado a toda esta crisis viene se suma la crisis civilizatoria, económica, política y geoterritorial dada por la pandemia. La realidad supera la ficción, fue lo que dijimos todos desde el inicio. Sin embargo, la literatura ya nos había advertido de la maleficencia humana que devela la peste. El individualismo, el narcisismo, la división de los seres humanos entre actos y no actos, la mercantilización del ser humano, la crisis de salud, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, que por supuesto ha llevado a una importante crisis humanitaria. La vida diaria de la educación en este momento nos está dejando o nos está dando testimonio de algunos elementos importantes. Creo que podemos focalizar uno o dos aspectos por cada nivel para que estemos alerta en cómo estudiar, profundizar y dar respuestas transformadoras a estos elementos. En la educación inicial, por ejemplo, se está evidenciando una crisis en la concepción de la infancia. Si ustedes observan los síntomas sociales que aparecen en las redes, en los memes, en los videos, prevalece en muchos de ellos esa visión de la infancia como un estorbo y una molestia. Ese chistecito que dice, si no encuentran rápido la cura para el COVID, los padres van a inventar la vacuna. O ese video terrible que vi de una familia que se monta en un carro y deja la puerta de atrás abierta para que todos los niños queden tirados en la calle. Eso evidencia que a pesar de todos los avances en las legislaciones que protegen a la infancia y que plantean a la infancia como de interés superior y como sujetos de derecho, pues la pandemia nos permite ver que
que una cosa es la palabra muerta y otra cosa es la realidad. Entonces, el otro elemento importante a observar que se ha develado en la pandemia es la crisis de la familia. Mientras se fue construyendo la categoría de la infancia como un constructo social, la familia tuvo un papel importante en la socialización y en la educación de los niños y las niñas. Y sin embargo, hoy se cuestiona, las mamás dicen que ya están desesperadas porque abran las escuelas, porque se deja ver también que se tiene una concepción de la educación meramente escolarizada. En la educación primaria podemos ver como uno de los focos a reflexionar y a aprovechar que está surgiendo de manera significativa en la pandemia el tareísmo. El tareísmo nos deja ver que la lista de actividades que tienen que hacer los niños en la casa están plegados de la tradición transmisiva y mecánica del conocimiento que se ha venido dando a lo largo del tiempo en la cultura escolar. En la educación media y universitaria hay dos elementos que creo es importante focalizar: la precariedad de los recursos que se han dado en estos niveles, que enseguida llevó a una crisis generalizada a las universidades, porque no han podido asumir, les tomó por sorpresa esta educación online, y la discusión de las didácticas generales y específicas, puesto que se han encontrado serios desafíos alrededor de qué materia se puede dar por online y cuál no, una crisis también en una visión disciplinaria y departamental de los saberes. Se considera que las ciencias humanas pueden ser más fáciles de llevar a la ciencia al online que las ciencias puras, es decir, una cantidad de conflictos que se han generado en torno a las disciplinas del conocimiento, que es importante focalizar y tomar en cuenta para comprenderla y para posibles transformaciones que se puedan dar al respecto. En todos los niveles y modalidades las desigualdades se han dado de manera mucho más profunda a las que se venían dando preexistentes a la pandemia. ¿Por qué? Porque se han generado otras desigualdades que hacen que la brecha sea mucho más amplia entre unos sectores y otros. Por ejemplo, el acceso a los dispositivos electrónicos, la conectividad, las competencias tecnológicas que tiene una familia o que tiene otra familia, o que tiene un docente que tiene otro docente, y las diferencias generacionales, aunque esto podría ser un mito, porque nosotros vemos, por ejemplo, en la universidad muchachos muy jóvenes que tienen muy poco acceso a dispositivos electrónicos, y que a pesar que se dice que ellos son nativos y los docentes somos migrantes, puede ser que ellas deberían tener más competencias tecnológicas, y no siempre es así, porque depende muchísimo de las oportunidades y de las diferencias o desigualdades o injusticias sociales de donde provienen estos muchachos. Las familias hay familias que los padres tienen muchas competencias tecnológicas, y por supuesto se quejaban de que era una educación muy costosa, que ameritaba mucho tiempo, pero que hoy tenemos testimonios que dicen que ha valido la pena, que han mirado las transformaciones que han tenido sus hijos, que los han incorporado a estudiar inglés, que los incorporan en webinar, en plataformas internacionales, interculturales. Pero si nos vamos a una familia que tiene prácticamente un analfabetismo tecnológico, esas posibilidades de aprendizaje se disminuyen al mínimo. Entonces viene la pregunta: ¿qué se va a hacer después de la pandemia, en la pospandemia? ¿Cómo se va a manejar esas fragantes diferencias que se han dado durante la pandemia? ¿Cómo va a manejar una educación que viene con una tradición homogeneizadora? ¿Cómo va a manejar la heterogeneidad que va a venir después de la pandemia? En los docentes pasa igual. Hay docentes que tienen más recursos, que trabajan en colegios privados, que le pagan el internet, que les proveen un dispositivo electrónico, como hay docentes que no tienen nada de estos beneficios, y sin embargo el hecho de que tienen que trabajar más tiempo en su casa, lidiando con las responsabilidades del hogar y del trabajo al mismo tiempo, tienen más gastos de recursos, más gastos de alimentos, su calidad de vida se ha disminuido por este tipo de educación, y también se están generando enfermedades propias de lo que está pasando, como puede ser enfermedades
osteoesqueléticas y enfermedades. Por ejemplo, he oído con mucha frecuencia en los testimonios que estamos recogiendo maestras que sufren del ojo seco por la cantidad de tiempo que han estado expuestas a la pantalla del computador. Bueno, esas diferencias, por supuesto, también se notan en los estudiantes de acuerdo a las oportunidades que tienen. Ahora bien, los que seguimos tras la defensa del derecho a la educación, ¿cómo podemos plantear una docencia dinámica y efectiva en medio de estas circunstancias? Bueno, pienso que los docentes que queremos que sabemos que independientemente que la sociedad ahorita está focalizada en superar, en atender al derecho a la vida y el derecho a la salud, también sabemos que el derecho a la educación es inalienable y que tenemos que seguir ofreciéndolo independientemente de cualquier circunstancia. Para ello, entonces, no solamente debemos atender a las problemáticas y a los desafíos, sino también a las oportunidades. Y hay algunas que vale la pena enumerar, para que podamos asumir una visión estoica ante estas circunstancias. La primera es el acceso democrático a la información, la hiperconectividad, la educación, la posibilidad multimediática que tiene la tecnología, pues puede asumirse los aprendizajes desde la palabra, el sonido, la imagen, los videos, y eso hace que los estudiantes puedan vivir múltiples canales de aprendizaje, y eso por supuesto va a favorecer los saberes. La hipertextualidad también va a favorecer un pensamiento complejo que permite hacer relaciones menos lineales y más rizomáticas. También es una tremenda oportunidad darnos cuenta de que en la educación, en la mediación de aprendizaje, permanecen elementos invariantes como son la tríada del aprendizaje, que está constituida por el sujeto que aprende, el objeto de conocimiento y la acción pedagógica, lo que tú hagas con la planificación, con los recursos, con las estrategias para que esos saberes puedan ser mediados verdaderamente y puedan permitir la transformación del sujeto. Elementos, también es una oportunidad saber que tenemos elementos variantes en este tipo de educación, como son los entornos virtuales, las herramientas, las redes, los recursos y los simuladores. Si solamente tenemos como ventana a la educación la computadora, el tablet y el teléfono, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el compromiso? Entonces quiero referir un artículo que lleva por nombre La peste, el pantano de Narciso y la posibilidad de ser poético, porque me suscribo ante la invitación de la posibilidad de ser poético en esta circunstancia, a hacer poesía con la vida. De alguna manera significa o se da cuando comprendes las múltiples realidades, cuando atiendes a la pluralidad del lenguaje humano y a sus posibilidades de creación humana y social. Esta permite nuestra trascendencia, pues podemos pasar de una postura egocéntrica e individual a una colectiva. Ahí está la posibilidad de ser poéticos, de que nosotros en este momento podamos ser estoicos y podamos trascender esa visión egocéntrica e individual a una colectiva, comunitaria y gregaria que nos ofrece la oportunidad de vivir con empatía, sintiendo y poniéndonos en el lugar de los otros. La oportunidad de ser poeta se da en la vida, como en un texto lírico o prosístico, en tanto reconozcamos la vida de cada persona diversa como un discurso a descubrir, a comprender, y hagamos sentir la estética y el disfrute de cada ser como una obra de arte que se forja a través de la inclusión educativa y social. Hola, soy Mitzi Flores, soy la coordinadora del programa doctoral en Ciencias Sociales, Mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo, y estoy muy contenta de participar junto a ustedes en esta cuarta conferencia de la red de centros miembros CLACSO de Venezuela. En esta ocasión presento para ustedes un trabajo relacionado con esta cotidianidad que vivimos las mujeres que trabajamos en espacios universitarios, que tiene que ver con el aumento de las tareas que, vista la situación de pandemia, pues hemos tenido que asumir muchas de nosotras, además de la carga que ya teníamos con las rutinas que vivimos. Esta investigación lleva por título Trabajo doméstico y autocuidado en mujeres que laboran en instituciones de educación superior en Venezuela. Y está
adscrita a la mesa Cuarentena en la pandemia, la vida diaria en una Venezuela de emergencia, en el eje de imaginarios, subjetividades y vida cotidiana. El propósito de este trabajo es identificar las tensiones derivadas del confinamiento en la vida personal y laboral de las mujeres para propiciar con ello el autocuidado. Cuando se declara la pandemia, se evidencia la fragilidad en los servicios sociales, y en especial en los sistemas de salud y en el sistema educativo. Afrontar las incertidumbres que se plantearon en marzo de este año nos ayudó a reflexionar sobre la sostenibilidad de la vida, tal cual la conocemos hasta ahora. También nos ayudó a mirar el ámbito de los cuidados con mayor detenimiento y a pensar de una forma distinta lo que ocurre con la vida de las mujeres que trabajan en universidades. La consigna "quédate en casa" implicó, por supuesto, el distanciamiento social por cuarentenas obligatorias o voluntarias, pero que hicieron que las fricciones de la vida familiar se incrementaran, seguramente, como ocurre en espacios haya o no hacinamiento, y que además se incrementaran las tareas de higiene relacionadas con la limpieza, el aseo, es decir, todo lo que hoy conocemos como trabajo doméstico. Además, el cuidado de infantes y adultos mayores quedó, por supuesto, evidenciado como una tarea adicional que asumen fundamentalmente las mujeres. Ya nos decían Carocio, Rodríguez y Elías, compañeras investigadoras que también forman parte de Centros Miembros Claxo Venezuela, que las mujeres han debido ajustarse a esta nueva contingencia que aumentó la cantidad de trabajo que deben hacer todos los días. En este sentido, es importante que pensemos que cuidar implica realizar acciones que requieren un conocimiento específico, muy particular, además de la dedicación de tiempo y la vinculación emocional en la que a veces no pensamos, de la persona que cuida con aquella persona que es cuidada, que es atendida. Son, por supuesto, esfuerzos de tipo físico, mental y emocional. Una importante brecha que necesitamos reflexionar tal vez es la que tiene que ver con estas tareas domésticas, que la CEPAL nos muestra muy claramente en este cuadro del año 2014, en el que podemos notar cómo en Venezuela las mujeres están representadas en un 82,6% que trabaja sin recibir remuneración y que está limitada a vincularse a trabajos remunerados porque tiene que cumplir la obligación de atender a otras personas y de asear los espacios en los que vive y hacer todos los trabajos derivados de la atención a terceros, mientras que solo el 4% de los hombres está obligado a hacerlo. Una importante brecha a la que hay que mirar con atención. El haber suspendido actividades como opción para detener la propagación de la pandemia trajo, como saben, la obligación también para quienes aquí trabajamos de atender a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes a distancia. El informe COVID y Educación Superior presentado por el IESAL expone que una de las secuelas más evidentes para el profesorado es precisamente la exigencia de continuar bajo la modalidad virtual. Y la propia IESAL nos dice que las instituciones de educación universitaria, todas las latinoamericanas, están en una condición muy difícil para el acceso a la Internet y algunas instituciones ni siquiera cuentan con servicios de conectividad. Esta aceleración abrupta de la entrada a una nueva era de aprendizaje generó para el personal docente, para todos los que trabajamos en estos espacios, altos niveles de estrés, porque muchas de nosotras nos
teníamos sino un conocimiento muy básico del manejo de las TIC, pero además nos vimos obligadas a transformar nuestras clases presenciales en virtuales, con toda la dedicación de tiempo que eso implica además. Esta urgencia desestimó, uno, las dificultades de conectividad que nuestras estudiantes y nuestras docentes presentaban, los altos costos que el teletrabajo implica para muchas de nosotras, que a veces teníamos que cancelarla por nuestra propia cuenta, pero además la carencia de equipos de nuestras estudiantes y de nosotras mismas. Pero lo que más interesa para esta investigación, que tiene por supuesto una perspectiva feminista, es que las diferencias existentes en el uso del tiempo entre hombres y mujeres se homologaron con un criterio de universalidad, sin pensar en las condiciones particulares que implican el confinamiento para ambos. Ya nos decía Bustamante hace poco que las mujeres docentes sufren frecuentemente de dolores de cabeza y de espalda, especialmente en la zona cervical, y si les suena familiar, sigan leyendo, porque además eso está pareado con hipertensión, insomnio y taquicardia. Eso pasa en nuestra Universidad de Carabobo con mucha frecuencia, pero además quienes más se ven afectadas por este mal, por estos males, por estas dolencias, son las mujeres, quienes tienen mucho menos tiempo para descansar. Ya habíamos dicho también en el 2015 que esa convicción patriarcal de que la enseñanza y el trabajo propio de las mujeres no ayuda a que podamos además relajarnos en los espacios de trabajo. Ese estrés y sufrimiento psíquico se mantienen por lo general ocultos y aparece una señal importante de desgaste en el ejercicio profesional que vamos a llamar por lo pronto malestar docente, y que ni el salario, ni las gratificaciones, ni el descanso de los fines de semana son capaces de reponer, mucho menos decir el reconocimiento social. En nuestros países, latinoamericanos, regionales, vecinos, las condiciones en las que se implementaron los diversos planes de educación virtual, por supuesto que enfrentaron condiciones muy adversas. Sin embargo, en Venezuela, las condiciones de trabajo ya venían profundamente deterioradas desde mucho antes de la pandemia. Fíjense que hemos evidenciado ese malestar con expresiones de cansancio físico, que hemos notado que se ha incorporado con mayor intensidad al discurso de nuestras docentes, que para nuestra tristeza se termina aceptando como una desesperanza, ¿no? Desde luego, para nosotros es muy importante que las mujeres sientan que el trabajo reconforta, que es un espacio en el que pueden ser creativas, que podemos generar novedades, producir, acompañar a la gente en sus saberes, en la generación de saberes. Sin embargo, la ocupación, la sobrecarga de tareas puede generar en enfermedades. Vemos algunas alternativas que pueden servir para apoyar el autocuidado de nosotras las mujeres. Una de ellas es encontrarnos con los pares, hacernos comprender por otras personas, acercarnos y compartir nuevas alternativas para el trabajo, para la relación cotidiana, seguir la formación, leer sobre lo que son nuestros problemas de salud, entender que hay actividades que podemos realizar de otra manera, que podemos administrar de otra forma. Fundamentalmente, a nuestro juicio, es muy importante que aprendamos a desconectarnos del trabajo una vez terminada la jornada, que evitemos mantenernos en la sensación de que estamos trabajando a cualquier hora del día. Evitemos el teléfono, las llamadas o las tareas fuera de nuestro horario. En lo posible, buscar un espacio para tener descanso, esparcimiento, cerrar la jornada, es muy importante. Así como hacer actividad física, bailar, hacer yoga, estiramiento, un poco de deporte. Eso ayuda realmente a
a conectarnos con nosotras y a apartar las cargas del día. También, y esto es muy difícil de hacer en estos espacios, aprender a decir que no a las exigencias de otras personas, porque nos consideran trabajadora, generosa o competentes, siempre nos asignan una tarea pequeñita que termina siendo una carga adicional. Finalmente, creemos que cultivar nuestra personalidad resiliente también implica mantenernos optimistas, mostrar empatía por otras personas, sabernos eficaces, autoafirmarnos y saber pedir ayuda cuando lo necesitamos. Con esto les invito a que participen, por favor, con sus preguntas y comentarios, que con muchísimo gusto vamos a responder. Agradecida de acompañarles en esta conversación y espero escucharles dentro de poco. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Es un gusto compartirles en esta mesa la temática y propuesta El paradigma ecoprotector inmunitario como educación alternativa. Sus autores, Jorge Eliezer Díaz Piña, y mi persona, Iliana Loprior Infante. Es fácilmente constatable que producto de los efectos devastadores del COVID-19, junto a las consecuencias del aceleramiento y estallido de la crisis económica contenida que están provocando el colapso productivo, financiero, recesión internacional, desempleo masivo, incremento bruto de la pobreza, etcétera, a escala planetaria, la mayoría de los seres que habitamos el mundo nos une el deseo de que el modelo civilizatorio, industrial, extractivista, especulador, depredador alienante de la naturaleza y de las vidas humanas debe ser sustituido por otro modelo radicalmente diferente que se oriente en función de restablecer los equilibrios en la naturaleza, evitando su explotación indiscriminada, el calentamiento global y en la vida social estableciendo la justicia, la igualdad, la equidad, el bien común, entre otros. Entendiendo también que somos naturaleza socializada y no permitiendo que se conciba a esta naturaleza y a nosotros y nosotras como recursos explotables por quienes solamente piensan y actúan de manera arbitraria desde posiciones de poder dominante en su propio beneficio económico en detrimento de todos los demás. La pandemia ciertamente ha revelado el alto grado de deshumanización al que se ha llegado entre nosotros. Obedece, entre otras, a esta perspectiva perversa que niega a los más débiles el derecho a la vida, el derecho a la educación por indefensos y desvalidos. Puede afirmarse que mientras el COVID-19 nos iguala a todos en un ataque porque no discrimina, la inhumanidad prevaleciente lo utiliza para desigualar este derecho vitalista, el derecho a la vida que ya he mencionado, que es un derecho que debe ejercerse con dignidad para todos y por igual. Esa posibilidad de que las vivencias generadas por estas crisis estructurales y globales que se atraviesan pudieran transmutarse en experiencias trascendentes en la vida cotidiana, incidiendo en la situación existencial de los involucrados, está de alguna manera condicionada por la crisis de la experiencia misma, de su aportación para la reflexión crítica de la significación y la sentidización del contexto institucional implicado, que en este caso para nosotros se refiere a las instituciones educativas. En este compartir asumimos la vida diaria como las regularidades y rutinas habituales que en su asistencia cotidiana, particularmente en los tipos de relaciones sociales que establecen los individuos y grupos sociales diferenciados, asumen y relacionan en las instituciones escolares de conformidad o disconformidad con las representaciones, valoraciones y normativas socioculturales o ideológicas hegemónicas o dominantes que configuran principalmente los discursos educativos y los discursos o los dispositivos mediáticos.
En esta oportunidad, la pandemia, esta contingencia ocasionada y las crisis que por supuesto están superpuestas, en primer lugar, ha afectado con mucha más intensidad la cotidianidad de las escuelas y la cotidianidad del proceso educativo presencial. Parece una condición que acompañará de manera indeseable todas las actividades de desenvolvimiento escolar, creando, como lo ha sido, mucha inseguridad e incertidumbre. Actividades que a su vez serán redefinidas en atención a cambios y adaptaciones que sufrirán debido a las medidas de control sanitario e inmunitario ante posibles contagios, y que esto, por supuesto, afecta y afectará las representaciones, valoraciones y actuaciones que incidirán en los procesos de subjetivación y cosubjetivación de niños, niñas y jóvenes. Junto a esta contingencia prolongada que estamos mencionando, es importante la necesidad de reconocer la necesidad de revisar y de trascender las tradiciones educativas y pedagógicas por inadecuadas e insuficientes. No obstante todo lo dicho, quienes resienten los efectos deshumanizadores desde su auténtica sensibilidad humana en todos los países, sintiendo y sintiéndose juntos, trascendiendo la mera mediática de lo virtual, también han iniciado o hemos iniciado un proceso de reimaginar el mundo total y radicalmente distinto en sus diversos aspectos económicos, sociales, políticos, ambientales, sanitarios, éticos y educativos. Un mundo transformado, no tan solo mejorado, sino un mundo otro. Imaginarios alternativos que se están configurando, deseos de cambios reales, estructurales de raíz, que envuelven ciertamente otros modos civilizatorios posibles que reivindiquen principalmente el derecho, no tan solo de manera jurídica, el derecho a tener una vida digna para todos y todas, en donde la muerte no nos acose permanentemente con guerras, explotaciones, depredaciones, crisis económicas permanentes, injusticias, desigualdades, discriminaciones, exclusiones, hambre de millones de niños y niñas, fallecimientos por enfermedades que pueden ser curables y prevenibles, calentamiento global, la pandemia, entre otros. Por esos deseos hay que avivarlos en la educación, en nuestras escuelas, como las llamas de las fraguas forjadoras de las piezas artísticas, con diseños y formas transfiguradas de la realidad, haciéndolos permanentes en el tiempo para que se concreten en variadas y diversas formas de existencias realizadoras, como obras ético-estéticas prefiguradas por los imaginarios renacientes indicados. Tanto lo imperioso de esta cultura ecoprotectora inmunitaria, como lo es el agotamiento agonístico que manifiesta el modelo anticivilizatorio descrito. Hace urgente, por tanto, buscar viabilidad a las acciones alternativas educativas. De aquí que las instituciones que, estando igualmente en crisis como la educación escolarizada, por fundamentarse en el imaginario y ideas fuerzas de la modernidad agotada, pueden autotransformarse y expresarse funcionalmente de manera cotidiana otras lógicas, otras racionalidades, asumiendo lo que proponemos, el paradigma ecoprotector inmunitario. Para ello, fundamentalmente deben asumir el contexto actual como una contingencia de larga duración, lo que nos demanda y les demanda compenetrarse con las circunstancias y los efectos que les ocasiona, así como la revisión crítica de estas tradiciones educativo-pedagógicas que deben ser superadas por atávicas para enfrentar las nuevas circunstancias y por consiguiente abrirse a las dinámicas cuestionadoras, críticas y renovadoras que puedan producir acontecimientos resignificativos y refinidores en todas las esferas en las que se desenvuelven las instituciones educativas. Todo ello en el marco de un desarrollo globalizado y extraordinario y de una imperiosa cultura ecoprotectora inmunitaria que sustituya la contracultura alienante por depredadora, contaminante, competitiva, individualista, y que por supuesto también garantice una mejor cohabitabilidad en el mundo. Existe por tanto la necesidad de un paradigma desde el cual interpretar lo
presente y lo futuro. La escuela, en consecuencia, debe relativizar sus predicativas insustentables verdades puestas en entredicho por la pandemia y por las crisis sobrepuestas y vincularlas con las contingencias actuales, con sus incertidumbres según la edad y contexto cultural diferenciado de los y las estudiantes. Si no lo hace, el entorno sociocognitivo desestabilizador pandémico y pospandémico la neutralizará con mucha más fuerza que en las etapas modernas y la posmoderna prepandémica de crisis, por supuesto, también epistémicas y paradigmáticas de los saberes y conocimientos que presumieron de solidez y consistencia fundamental. Surge entonces ahora la interrogante sobre la perspectiva a asumir para replantearnos el carácter o la naturaleza de lo que estamos viviendo con el propósito de trascender estas contingencias en el campo sociocultural y en el campo educativo. A partir entonces de cuál perspectiva pensar, repensar, reflexionar lo que vivimos para afrontar sus desafíos y no nos envuelva su complejidad en un caos carente de posibilidad interpretativa en la crisis de la experiencia. ¿Qué acontecimiento debemos producir sin acudir a los enfoques tradicionales por inactuales? Entre estas pandemias se encuentran también las prácticas antipedagógicas que han inundado las instituciones educativas y que son resultantes del señalado vaciamiento y extravío de sentido trascendental de la formación. Vaciamiento y extravío que, como indicamos o hemos compartido, obedece al agotamiento de las ideas fuerza de la modernidad que sustentaron de manera discursiva el sentido de la educación escolarizada, sus fines, objetivos y medios. Por ende, un nuevo paradigma debe estar concentrado en las posibilidades de cambio en las relaciones sociales hegemónicas. En relación a estos criterios expresados y en el contexto actual pandémico y de crisis sobrepuestas que han puesto en riesgo la vida, creemos que el paradigma emergente debe ser ecoprotector e inmunitario. Este paradigma ecoprotector inmunitario que proponemos integraría reconstructivamente y sin eclecticismos como preámbulo y de modo general la racionalidad sensible de Maffei-Solís, la visión ecosófica de Guattari, la concepción biopolítica de Foucault y el enfoque inmunitario de Espósito. También esta propuesta del paradigma ecoprotector inmunitario que sugerimos para las prácticas educativas emancipadoras se suscribe en las contribuciones de otras epistemologías liberadoras como lo son las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa. Este paradigma ecoprotector inmunitario educativo implica propiciar la prevalencia de las relaciones sociales afectuales, trascendiendo, transfigurando las afectividades intersubjetivas con los seres más cercanos y extendiéndolas hacia vínculos transsubjetivos y transcorporales con quienes están distantes o con quienes desconocemos, que no es posible en lo inmediato por las medidas de aislamientos tomadas, pero que de manera contradictoria este contexto inmunitario del distanciamiento de los unos respecto a los otros representa una situación favorable para ello, ya que lo que nos separa nos une, potencia nuestras sensibilidades. Y esto es importante porque paradójicamente la separación de los demás ha incrementado esta necesidad de compartir con ellos, venciendo las distancias. Esta paradoja radica en que ontológicamente somos seres sociales, somos seres socialmente relacionales, pese a las inducidas competitividades mercantilistas, distanciamientos individualistas, rivalidades violentadoras, ambivalentes y de desdoblamientos de las conductas frágiles, de las separaciones de las clases sociales, de género, étnicas y otras. Por esta razón podemos, desde esta perspectiva, asumir que la potencia afectual por los otros semejantes no ha sido alienada en su totalidad por los intereses y poderes de unos pocos que prevalecen transnacionalmente. Es por esta la razón que podemos esperanzarnos en el desarrollo de la afectualidad para cohabitar ecosóficamente el planeta.
En este sentido, proponemos que los nexos sociales que deben prevalecer cotidianamente en la escuela deben ser afectuales para incidir en el afianzamiento formativo para una mejora inmunitaria convivencia escolar y sociocultural en su entorno mundo extraescolar. El distanciamiento espacial necesario como medida profiláctica no debe de favorecer el vínculo empático afectual entre los niños, niñas y jóvenes, y por el contrario, hay que intensificarlo en el marco del paradigma ecoprotector inmunitario, separados, pero sintiendo y sintiéndonos juntos y juntas. Esto alude a la necesidad de repensar la educación emancipadora desde la racionalidad sensible afectual, una forma u otra de sentir y pensar y de relacionarse empáticamente, situándose esto, por supuesto, en el paradigma emergente de la ecoprotección inmunitaria, que es una perspectiva de razonamiento y actuación que da prioridad al cuidado o protección de la vida en todas sus manifestaciones. La ecoprotección inmunitaria que concebimos como el despliegue de la defensa comunitaria de todos y todas, junto con la actuación unificada de las instituciones educativas, que reivindica también la defensa de lo común en contra de lo individualista. Por ello creemos necesario que la escuela se convierta en un ámbito para habitar, si se transforma en un nicho amplio o un hábitat multidinario de resonancia empática afectual por inmunitario. Es por eso que este paradigma es una forma alternativa de habitar el mundo orientada hacia su regeneración por nuevos saberes y relaciones afectuales, tan trascendentes como en una nueva educación porque definen las posibilidades emancipadoras. Todas las demás tareas educativas deberían articularse alrededor de esta. La urgencia de otro mundo posible está en juego, donde de manera especial nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes pueden ser sus recreadores. En este paradigma asumimos, en el paradigma ecoprotector inmunitario, que la construcción de imaginarios y el despliegue de sus sueños, junto con el compromiso de concretarlos en un futuro inmediato, es posible. El paradigma ecoprotector inmunitario que proponemos nos invita a, desde esta otra perspectiva, colocar la educación en el debate público local y además pone como imprescindible en la discusión la urgencia de soñar, de reinterpretar, de reinventar y ejercer el derecho a una educación otra que ayude en la construcción del mundo necesario para los nuevos tiempos deseados. Muchísimas gracias.